Al entrar en mi habitación esa noche, el hombre que conocía y amaba a mi hija había desaparecido, reemplazado por una criatura aterradora, un monstruo que se escondía tras su habitual sonrisa amable y que nunca creí posible. En aquellos tiempos, no imaginábamos el auge turístico que experimentamos hoy. Éramos un pueblo humilde habitado por pescadores y artesanos, donde todos se conocían y los niños jugaban libremente en la calle hasta que oscurecía. Mi padre, Sebastián, era pescador, sin preocupaciones, se adentraba en el mar al amanecer con su lancha de madera, construida por él mismo, y regresaba cuando el sol ya estaba alto, trayendo pescado fresco. Mi madre, Concepción, era la experta en cocinarlo. Además de cuidar de la casa y de nosotros 5, yo, la menor, recuerdo que ella elaboraba deliciosos dulces que vendía para complementar los ingresos familiares, y aún hoy, me invade el aroma del dulce de guayaba que preparaba en la olla de cobre, removiéndolo por horas hasta lograr la consistencia perfecta. Fue con ella con quien aprendí el arte de hacer dulces desde niña, observándola y ayudándola a cortar las frutas y a preparar los jarabes. Hija, el secreto no reside solo en la receta, sino en el amor que le pones al prepararlo, me decía, y con el tiempo, he comprobado que tenía toda la razón. A pesar de seguir meticulosamente cada paso de la receta, jamás logré que mi dulce de guayaba tuviera el mismo sabor que el suyo. Mi infancia transcurrió en un ambiente humilde, pero lleno de felicidad, y mi educación escolar se limitó a cursar hasta 4º grado en la única escuela del pueblo, ya que en aquella época las niñas, provenientes de familias humildes como la mía, solían dejar de estudiar. Estudiar, se decía, era casi un lujo porque para qué seguir estudiando si la mujer se casaría y se dedicaría al hogar, con apenas 15 años. Ya ayudaba a mi madre en la elaboración de dulces y había aprendido a crear artesanías utilizando caracolas y otros materiales recolectados en la playa, como collares y aretes diminutos, que vendía a los escasos turistas que visitaban el pueblo, especialmente en verano. Fue precisamente en una de estas ventas, en la plaza frente a la iglesia, que conocí a Antonio, quien no era de Veracruz, sino que había venido desde la Ciudad de México para trabajar como técnico de una empresa que estaba instalando la red eléctrica en el pueblo. Sí, mis queridos. En aquel tiempo México aún contaba con zonas que carecían de suministro eléctrico. Imaginen cómo era nuestra vida cotidiana en aquel entonces. Solo contábamos con la luz tenue de los quinqués y las velas. Antonio, a diferencia de los demás, era un joven singular. Siendo el mayor de los muchachos que yo conocía, con sus 25 años a cuestas, ya había cursado estudios. Su mundo se extendía más allá de los límites de nuestro pequeño pueblo. Su forma de hablar me cautivaba, y sus relatos sobre lugares que ni siquiera podía imaginar me fascinaban. Un día, me prometió, te llevaré a conocer la capital. Después de adquirir un collar de caracolas que yo misma había elaborado, me aseguró que permanecería en Veracruz por solo 2 meses. Ese tiempo, sin embargo, fue suficiente para que nos enamoráramos, a pesar de la desaprobación de mis padres, quienes temían que se marchara y me abandonara. Comenzamos a vernos en secreto por las noches, cuando todos dormían. Yo me escabullía por la ventana y nos reuníamos en la playa, donde pasábamos horas conversando bajo el manto estrellado. En una noche oscura con el constante murmullo del mar como único espectador, me entregué a él por primera vez, una joven e ingenua muchacha que creía ciegamente en sus promesas de amor eterno. Volveré por ti, me susurró en la víspera de su partida, espérame. Y así lo hice, esperando día tras día, semana tras semana, hasta que la angustia me invadió al notar el retraso de mi menstruación. Estaba embarazada, con 18 años, soltera y en un pequeño pueblo donde los rumores se propagaban con la velocidad del viento. Mi padre, enfurecido, estuvo a punto de echarme de casa, y mi madre, sumida en el dolor, lloró durante días, convencida de que aquel hombre jamás regresaría, sentenciando, Matilde, has arruinado tu vida. Sin embargo, contra todo pronóstico, Antonio regresó. Su promesa no había sido en vano. Al enterarse de mi embarazo, actuó según lo que consideraba correcto, solicitando mi mano en matrimonio. Mis padres a regañadientes aceptaron la unión, considerando que era preferible una hija casada,
aunque fuera mal, a una soltera con un hijo, reflejando el pensamiento dominante de la época, como repetía mi madre. Nos casamos en una ceremonia sencilla en la iglesia de la Santísima Trinidad. Con mi vientre ya abultado, apenas visible bajo el sencillo vestido blanco que mi madre había cosido, nos mudamos a una pequeña casa rentada cerca del puerto. La vivienda no era espaciosa ni especialmente atractiva, pero era nuestro hogar. Antonio obtuvo un traslado para trabajar en el mantenimiento de la red eléctrica en Veracruz y sus alrededores, lo que implicaba que a menudo se ausentaba por varios días en otros pueblos, aunque siempre volvía. Lucía nació en una calurosa noche de enero de 1965, un parto complicado que ocurrió en casa con la asistencia de una partera, como era costumbre en ese tiempo. Cuando la tomé en mis brazos por primera vez, esa pequeña personita con los ojos de su padre y mi nariz, supe que mi vida había cambiado para siempre. El amor que sentí fue inmenso, abrumador, y todas las adversidades se volvieron insignificantes en comparación. Los primeros años no fueron sencillos, pues Antonio no ganaba mucho dinero. Mientras cuidaba a Lucía, alternaba la elaboración de dulces y artesanías con las tareas del hogar, como cambiar pañales de tela y lavar la ropa en el lavadero. Vivíamos de la renta de un pequeño cuarto, soñando con el día en que tendríamos nuestra propia casa. Lucía, desde muy pequeña, crecía fuerte e inteligente, demostrando una curiosidad por el mundo que me recordaba a su padre. Constantemente me bombardeaba con preguntas: mamá, ¿por qué el cielo es azul? ¿O para dónde se va el sol de noche? Muchas veces me sentía incapaz de responder. Matilde, ella tiene que estudiar, repetía Antonio. No quiero que pase por lo que tú pasaste, teniendo que dejar los estudios tan temprano. En esto estábamos completamente de acuerdo, queríamos que nuestra hija tuviera oportunidades que nosotros no tuvimos. Cuando Lucía cumplió 7 años, logramos cumplir un sueño: comprar un pequeño terreno en las afueras de Veracruz. Allí, con la ayuda de amigos, Antonio construyó nuestra propia casa. Aunque no era grande, apenas 2 recámaras, una cocina y un baño, era nuestra. El extenso patio, con lugar suficiente para sembrar hierbas aromáticas para mis infusiones y algunos árboles frutales, fue el escenario de nuestra vida. Allí construimos una pequeña cocina al aire libre donde elaboraba mis dulces para vender. En esa época Veracruz comenzaba a experimentar una transformación turística, la ciudad se expandía, revelando su riqueza histórica y natural. Este cambio trajo consigo nuevas oportunidades, mis dulces y artesanías ganaron popularidad. Antonio, además de su trabajo en la compañía eléctrica, comenzó a realizar pequeños trabajos de mantenimiento en los hoteles que florecían. Lucía, en sintonía con el crecimiento de la ciudad, se desarrollaba admirablemente. La alegría que ella irradiaba en la escuela era diferente a la mía. A los 16 años, tuvo la oportunidad de continuar sus estudios, ya soñaba con la universidad y anhelaba ser maestra. No sé de quién sacó tanta inteligencia, bromeaba Antonio, rebosante de orgullo por su hija. De ti, por supuesto, le contestaba yo, y era la pura verdad. A pesar de no ser un estudiante aplicado, él poseía una inteligencia innata, una profunda curiosidad por el mundo y un deseo constante de aprender, cualidades que heredó nuestra amada Lucía. Con el paso de los años nuestra vida transcurría de manera simple, pero plena de felicidad. Aunque trabajábamos arduamente, contábamos con lo necesario para vivir dignamente y para satisfacer las necesidades de nuestra hija. Nuestra humilde casa se fue transformando gradualmente: un piso nuevo, una mano de pintura aquí y allá, muebles adquiridos con esfuerzo. Antonio, siempre atento, incluso construyó un segundo baño cuando Lucía entró en la adolescencia, argumentando que las mujeres necesitaban su privacidad. Cuando Lucía cumplió 18 años, la misma edad que yo tenía cuando ella nació, recibimos la emocionante noticia de su aceptación en la universidad para estudiar pedagogía en Xalapa, lo que generó una mezcla de alegría y tristeza. Alegría por verla cumplir su sueño, y tristeza al saber que dejaría el hogar familiar, que ya no la tendríamos con nosotros a diario. Los voy a extrañar mucho, nos dijo Lucía, con lágrimas en los ojos, en la víspera de su partida.
Nosotros también, mi hija, respondí, ahogando las lágrimas. Pero es ley de vida, los hijos crecen, les salen alas y vuelan lejos, y los padres nos quedamos aquí, animándolos a volar alto y fuerte. Antonio, siempre pragmático, agregó, y recuerda que Xalapa no está tan lejos. Puedes volver los fines de semana en vacaciones y nosotros también podemos ir a verte. Así Lucía se fue con una maleta repleta de sueños y otra llena de los dulces que le preparé para que la nostalgia de casa no la consumiera. Los años de universidad pasaron volando. Nuestra hija nos visitaba cuando podía, siempre contándonos sus experiencias en clase, sobre sus compañeros y la vida en la gran ciudad. Fue durante el último año de carrera cuando nos presentó a Roberto, un hombre apuesto, elegantemente vestido y con una voz educada. Era profesor en la Universidad de Lucía, y ya tenía 35 años. Parecía un hombre maduro y con la vida resuelta. «Va en serio, mamá», afirmó ella. Mientras picábamos verduras y salteábamos ingredientes en la cocina, Lucía me compartió su secreto: se casaría después de graduarse. Al principio me sentí intranquila, la diferencia de edad, 15 años, me inquietaba un poco, y había algo en la forma en que la miraba, algo que no lograba descifrar, pero que me ponía nerviosa. ¿Quién era yo para juzgarla? Yo misma me había casado joven con un hombre mayor. En cambio, Antonio, mi esposo, congenió con Roberto de inmediato. Los hombres se entendían a la perfección. Pasaban horas hablando de política, de México, del mundo, Roberto con sus fuertes opiniones y su apasionada forma de expresarse, y Antonio, más reservado y humilde, escuchándolo con admiración. Él cuidará bien a nuestra niña, me confió Antonio una noche, después de que Roberto y Lucía salieran a dar una vuelta por el pueblo. Es un hombre serio con un futuro prometedor. Y fue así como en el año 1987, cuando Lucía se graduó, organizaron una boda mucho más pomposa que la que tuvimos nosotros años atrás, en la misma iglesia donde nos habíamos casado. Lucía lucía resplandeciente en un hermoso vestido blanco que habíamos comprado con mucho esfuerzo. Roberto, por su parte, se veía sumamente elegante con su traje oscuro y parecía el hombre más dichoso del mundo. La recepción se llevó a cabo en el patio de nuestra casa, que había sido decorado con flores y luces, con mesas dispuestas bajo los árboles que Antonio había plantado años atrás. Yo misma preparé dulces durante días para la ocasión. Los amigos y familiares colaboraron trayendo comida y bebida. Fue una celebración modesta, pero rebosante de amor y alegría. Después de la boda, Lucía y Roberto se mudaron a Xalapa, donde él continuó dando clases en la universidad, y ella consiguió un empleo como maestra de escuela primaria. Nos visitaban unas cuantas veces al año, tanto en Navidad como durante las vacaciones de julio. De vez en cuando, en algún puente, nuestras vidas volvían a ser como antes de que Lucía naciera, con Antonio y yo, ya rebasando los 40, dedicados a cuidar la casa, el trabajo y a mantenernos unidos. Todos los días sentía una profunda nostalgia por mi hija, pero me reconfortaba saber que estaba bien, construyendo su propia vida y feliz con el hombre que eligió. Así es, Matilde, me decía Antonio cuando me encontraba suspirando por la añoranza. Los hijos son como pájaros, uno los cría, los cuida, les enseña a volar y un día, necesitan dejar el nido. Es parte de la vida. Y tenía razón, era parte de la vida. Lo que yo no sabía, lo que ni siquiera podía imaginar, es que la vida estaba a punto de jugarnos una mala pasada, de dar un vuelco a todo lo que conocíamos, de poner a prueba nuestra fortaleza de una manera que nunca hubiera podido prever. Pero esa es una historia que les voy a contar en este vídeo. Mientras esperan, cuéntenme en los comentarios qué están haciendo ahora mismo. ¿Están con un café o un té? También me gustaría saber cuántos hijos y nietos tienen. Quiero conocer un poco a cada uno de ustedes. No olviden darle like al vídeo y suscribirse al canal. Era una radiante mañana de domingo en julio de 1989, el sol brillaba con fuerza mientras me sentaba con Antonio a desayunar en el portal de casa. Desde allí podíamos divisar el mar a lo lejos, un espectáculo que siempre me llenaba de paz.
Estábamos haciendo planes para el resto del día, él quería ir a pescar con sus amigos, y yo necesitaba preparar un pedido de dulces para un hotel recién inaugurado en la ciudad. Matilde, mi amado esposo, me dio un beso en la frente antes de salir, un beso que, si hubiera sabido que sería el último, habría atesorado de otra manera. Lo habría agarrado entre mis manos, me habría perdido en la profundidad de sus ojos, y le habría repetido una vez más cuánto lo amaba. Me dijo que regresaría antes de la comida. Apenas 3 horas después, tocaron a mi puerta. Era don Juvenal, un amigo de Antonio con quien solía ir a pescar. Con solo verlo, supe que algo terrible había ocurrido. Antes de que pudiera articular palabra, me dijo con la voz entrecortada, que Antonio había sufrido un ataque al corazón en la lancha. Intentaron regresar lo más rápido posible, pero el resto de sus palabras se perdieron en el ensordecedor zumbido que inundó mis oídos. El mundo se me vino encima, todo dio vueltas hasta que perdí el equilibrio y caí al suelo de la cocina. Ahí, en el piso, me encontré sollozando entre los brazos de mi vecina, quien había corrido a auxiliarme al escuchar mis gritos desgarradores. Antonio, mi compañero, mi primer y único amor, con quien compartía 22 años de vida, se había ido. Mi ancla a mi puerto seguro había desaparecido, así, de repente, sin una despedida, sin ninguna señal, y sin que yo pudiera hacer nada para evitarlo. El velorio se instaló en la sala de nuestra casa. Como era costumbre en nuestro pueblo, parecía que todo Veracruz se había volcado para acompañarnos. Antonio era un hombre querido y respetado, y gente que apenas conocíamos se presentó para dar el pésame. Lucía, la hija de Antonio, llegó entrada la noche destrozada por el dolor y acompañada por Roberto. Verla fue como si un cuchillo me hubiera perforado el pecho. Tenía los mismos ojos de su padre, la misma forma de inclinar la cabeza cuando la tristeza la embargaba. Mamá fue todo lo que pudo articular antes de que ambas nos derrumbáramos en un abrazo, compartiendo un dolor tan profundo que ninguna palabra podía describir. Al día siguiente del funeral, una vez que el último invitado se había marchado, llevando consigo los platos vacíos de comida y las palabras de consuelo que no aliviaban el dolor, me encontré sola con Lucía y Roberto. «Ven con nosotros a Xalapa, mamá», insistía Lucía, «no puedes quedarte aquí sola, al menos no ahora». Por una parte, la idea de quedarme en esa casa, repleta de recuerdos y especialmente de la cama donde dormí junto a Antonio durante tantos años, me aterrorizaba. Pero por otra parte sabía que necesitaba enfrentar mi duelo en mi propio espacio, a mi propio ritmo. «Necesito quedarme, hija», respondí, «tengo los encargos de los dulces, tengo mis conocidos aquí, y sobre todo, tu padre, su presencia está impregnada en cada rincón de esta casa. No puedo abandonarlo ahora». Roberto, que hasta ese momento había permanecido en silencio, intervino, «Deja a tu mamá, Lucía. Tiene razón. Necesita su espacio para procesar todo esto, pero podemos quedarnos unos días más para ayudar a organizar todo». Y así lo hicieron. Permanecieron allí durante 7 días completos. Lucía me asistió con la organización de todos los papeles y documentos legales, me explicó los intrincados detalles de la modesta pensión que Antonio había dejado estipulada y me ayudó a decidir qué hacer con su vestimenta y sus objetos personales. Recuerdos de una vida. Roberto, por su parte, se ocupó de todos los trámites y gestiones administrativas, visitando el banco, el registro civil, lidiando con los tediosos papeleos. Al regresar a Xalapa, sentí el vacío de la casa como nunca antes en mi vida. Las noches se convirtieron en una tortura, la peor parte del día, acostada en la cama, que ahora me parecía inmensamente grande, abrazando la almohada que aún conservaba el aroma de Antonio. Lloraba hasta el agotamiento, hasta caer rendida y conciliar el sueño. Los días transcurrían lentamente con una pesadez abrumadora. Me levantaba cada mañana automáticamente para preparar mis dulces, siguiendo una rutina vacía. Atendía a los pocos clientes que se presentaban, sin ánimo ni entusiasmo. Cuidaba de la casa, pero sin prestar realmente atención a lo que hacía, como si estuviera ausente. Era como si viviera dentro de una burbuja de dolor,
un aislamiento que me separaba del resto del mundo. Lucía me llamaba casi todos los días, interesándose por mi estado. A veces Roberto también se comunicaba por teléfono, preguntándome cómo me sentía y si necesitaba algo. Prometían venir a visitarme en el siguiente fin de semana largo. Septiembre había llegado, trayendo consigo el sofocante calor húmedo que invariablemente caracterizaba a Veracruz. Habían transcurrido 3 meses desde la partida de Antonio, y aunque el dolor aún se manifestaba, persistente y claro, poco a poco lograba respirar con más facilidad. Podía disfrutar de algunos minutos sin que su recuerdo la asaltara, sin sentir la opresión angustiosa en el pecho. Fue entonces cuando Roberto apareció inesperadamente, completamente solo. Lucía no pudo venir, explicó de pie en el umbral de la puerta, sosteniendo una maleta pequeña. Muchos exámenes que calificar, el inicio del semestre es agitado. Pero yo me tomé unos días y pensé en venir a ver cómo se encuentra usted. Al principio su llegada sin Lucía me pareció extraña, una situación que generó cierta desconfianza, pero finalmente dejé de lado esos sentimientos. Él era mi yerno. Después de todo, solo estaba siendo atento y preocupado por su suegra, que ahora era viuda. Los primeros días transcurrieron con calma. Roberto salía temprano por la mañana, aduciendo que quería conocer mejor la ciudad, quizás probar suerte en la pesca, una actividad que Antonio tanto disfrutaba. Regresaba al caer la tarde y juntos tomábamos café en el portal, compartiendo conversaciones sobre temas triviales y sin importancia. Al principio los comentarios eran sutiles y pequeños, como susurros casi imperceptibles, pero con el tiempo se volvieron más directos y descarados. «Usted se conserva muy bien para su edad, doña Matilde», le decía uno. «Ese vestido le sienta muy bien», agregaba otro, seguido por un «señora, ese color resalta sus cualidades». Antonio, aseguraban, era un hombre afortunado por tener una mujer tan apetitosa como ella. Doña Matilde fingía no entender, desviando la conversación y buscando refugio en su habitación antes de lo habitual. Se repetía a sí misma que estaba malinterpretando, que eran solo comentarios torpes, intentos torpes de ser amables, hasta la noche en que él trajo el vino para celebrar, abriendo la botella sobre la mesa de la cocina. «¿Celebrar qué?», preguntó ella, confundida. «La vida, doña Matilde», respondió él. «Antonio no querría que usted se quedara de luto para siempre. Él querría que siguiera adelante, que volviera a ser feliz». Aceptó una pequeña copa, solo para no parecer descortés, pues no solía beber, especialmente desde la muerte de Antonio. El vino amargo descendió, dejando un sabor extraño y persistente. «Está un poco fuerte», comentó. Con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, respondió que era un vino especial, capaz de relajar. Después de la segunda copa, empecé a sentir un mareo inusual, acompañado de visión borrosa. Atribuí esto al alcohol, pero pronto se sumó una sensación de pesadez que se extendía por mi cuerpo, haciendo que mis extremidades se sintieran como plomo. «Creo que necesito acostarme», balbuceé, intentando ponerme de pie, pero casi me desplomé. Roberto, ofreciéndose a ayudar, rodeó mi cintura con su brazo, su mano explorando mi cuerpo de manera inapropiada, lo que me generó incomodidad a pesar de mi estado confuso. «Yo la ayudo, señora», dijo con una voz transformada, más grave y amenazante. Los eventos posteriores se fragmentan en mi memoria, como escenas de una pesadilla que intento recordar en vano. Sin embargo, la imagen de Roberto cargándome hacia mi habitación, con su peso sobre mí, y la cama que compartía con Antonio, persiste indeleble. Sentí sus manos rugosas aferrarse a mí, el olor penetrante a vino barato y humo de cigarrillo invadiéndome. Mis esfuerzos por alejarlo fueron inútiles, débiles, y mi voz, ahogada por el pánico, solo logró balbucear una súplica para que detuviera el tormento, el dolor físico y la angustia emocional que me destrozaban. En un punto, la oscuridad, como una piedad, me engulló. Desperté cuando el sol ya se alzaba en el cielo, un haz de luz dorado penetrando la habitación a través de la estrecha abertura de la cortina. El primer contacto con la realidad fue el dolor.
Dolía cada parte de mi cuerpo, pero el sufrimiento más intenso residía entre mis piernas, donde una quemazón lacerante me obligó a dejar escapar un gemido involuntario al intentar moverme. Luego la conciencia de lo sucedido me golpeó con fuerza. Los recuerdos dispersos de la noche anterior se unieron, formando un mosaico horrendo: Roberto, el vino, la habitación, la violación. Traté de incorporarme, pero un dolor punzante me arrojó de vuelta a la cama. Miré mi cuerpo y vi las marcas oscuras en mis muslos, en mis brazos, en mi pecho. La sábana, ahora teñida de rojo, revelaba la cruda verdad: mi sangre. Cuando tras mucho esfuerzo y sujetándome con dificultad a las paredes, logré llegar al baño, el espejo me devolvió una imagen irreconocible: un ojo morado e hinchado, el labio partido, y marcas de dedos en mi cuello, mucho más visibles y dolorosas que cualquier otra lesión. Pero lo que realmente me destrozaba, más allá del daño físico, era la humillación y la violación no solo de mi cuerpo, sino de la confianza, el respeto y el recuerdo de Antonio. Sentada en el frío suelo del baño, acurrucada con las rodillas pegadas al pecho como una niña pequeña perdida, lloré hasta que las lágrimas se agotaron. Roberto se había ido. La casa, ahora silenciosa y vacía, parecía contaminada por el horror de lo que había ocurrido dentro de sus muros. No sabía qué hacer: llamar a la policía. ¿Quién me creería? Una viuda de 42 años contra un respetado profesor universitario. Llamar a Lucía. ¿Cómo podría contarle a mi única hija que el hombre con el que se había casado, el hombre al que amaba, me había hecho esto? Atrapada en un purgatorio de indecisión y dolor que me paralizaba, incapaz de pensar con claridad, escuché el teléfono sonar desde la sala. Lo dejé sonar 1, 2, 3 veces, atormentada por la incertidumbre. En la cuarta, arrastrándome con dificultad, y con el corazón latiendo con fuerza por el temor de que fuera Lucía, finalmente llegué. Era ella, preocupada: mamá, ¿estás bien? Te he llamado varias veces hoy. Mi voz, ronca y apenas reconocible, respondió: Estoy con una gripe fuerte, hija. Me he quedado en cama todo el día. Lucía continuó: Roberto dijo que estabas bien cuando se fue ayer. Regresó a Jalapa de sorpresa y dijo que insististe en que estabas perfecta, que podías regresar al trabajo. La mentira de Roberto, que yo estaba bien y que había insistido en su partida, me indignó casi tanto como el acto mismo. Lucía, titubeando, comenzó: hija, no sé cómo empezar, cómo contártelo, cómo destruir tu vida junto con la mía. El miedo me invadió. ¿Qué pasa, mamá?, pregunté sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Es sobre papá, respondió con voz temblorosa. ¿Encontraron algún documento, algún problema con la pensión? No, hija, es otra cosa. Llegué, por favor, lo más pronto posible. Al día siguiente por la tarde vino, tomando el primer camión de Xalapa a Veracruz. Cuando abrí la puerta, su rostro, que antes mostraba una preocupación sonriente, se transformó en horror puro al verme. Mamá, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Te asaltaron? ¿Te caíste?, me preguntó. Entonces hice algo que no había logrado hacer desde que desperté esa mañana infernal: abracé a mi hija y lloré. Lloré como si el mundo se estuviera acabando, intentando expulsar todo el horror a través de mis lágrimas. Cuando finalmente logré calmarme lo suficiente para hablar, la llevé a la cocina. Nos sentamos a la mesa, la misma donde tantas veces habíamos compartido comidas en familia, y donde, apenas 2 días atrás, Roberto me había ofrecido ese vino maldito. Hija, comencé tomando sus manos entre las mías, lo que te voy a contar será difícil de oír, pero necesito que escuches hasta el final. Necesito que entiendas que no quería lastimarte. Nunca quise lastimarte, pero no puedo guardar esto sola. Relaté meticulosamente cada recuerdo, cada palabra pronunciada, cada gesto observado, incluso el dolor físico y emocional que experimenté. Describí los comentarios previos al incidente, el vino que había consumido, y cómo me sentí paralizada, incapaz de defenderme, de gritar o de escapar. Relaté el despertar, la sensación de estar destrozada, el miedo inmenso, la vergüenza paralizante y la culpa irracional que me asaltaba, a pesar de saber que la responsabilidad no era mía.
Lucía me escuchó en silencio, su rostro reflejando una sucesión de emociones, asombro, incredulidad, repugnancia y finalmente furia al finalizar mi relato. Al terminar, estaba pálida, temblando con las manos heladas que ella sujetaba entre las suyas. ¿Estás segura, mamá?, preguntó finalmente, su voz apenas audible, un susurro. Completamente segura, respondí. Me dolía profundamente que mi propia hija pusiera en duda mi testimonio, insinuando que podía estar confundida o que tal vez hubiera imaginado algo tan horrible, pero comprendí que era demasiado para procesar. Era más fácil para ella aferrarse a la idea de un malentendido que aceptar que el hombre al que amaba fuera capaz de cometer semejante monstruosidad. Mira, hija, le dije señalando mi rostro inflamado y los hematomas que cubrían mis brazos. Observa esta casa. Hay sangre en mi colchón. Tengo 42 años. No soy una niña que confunde la realidad con una pesadilla. Sé lo que ocurrió. Sé lo que él hizo. Se levantó de golpe tan abruptamente que derribó la silla. Luego caminó por la cocina como un animal enjaulado, llevándose las manos a la cabeza, murmurando palabras sin sentido. Finalmente se detuvo. Me miró con una determinación feroz que me recordó la mirada de Antonio cuando tomaba decisiones importantes. Vamos a la policía ahora, dijo ella. Negué con la cabeza. Hija, ¿quién nos creerá? Es mi palabra contra la suya, la de un profesor universitario contra la de una viuda provinciana. Además, es tu esposo. Piensa en el escándalo, en lo que esto le hará a tu vida. Que se joda mi vida, gritó ella, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Él ni siquiera puedo pronunciar la palabra con mi propia madre, mientras yo estaba en casa, confiando, esperando, se merece pagar, mamá. Se merece pudrirse en la cárcel por lo que hizo. En ese instante observé que mi hija había tomado una decisión definitiva, eligiendo entre su esposo y yo, entre el amor que creía sentir y la cruda realidad. Optó por permanecer a mi lado. Sentí como si una enorme carga se desvaneciera de mi pecho, permitiéndome respirar con verdadera calma por primera vez desde que todo sucedió. ¿Qué haremos ahora?, pregunté exhausta y con la mente nublada. Primero te llevaré al hospital. Necesitamos que documenten tus heridas y te hagan exámenes. Después iremos a la comisaría y, mientras tanto, le llamaré. ¿Llamarle para qué?, preguntó ella, con los ojos encendidos por una rabia que nunca antes le había visto. Para obligarlo a confesar, para asegurarnos de que no se escape de lo que hizo. Y así comenzó nuestro camino en busca de justicia, una travesía que resultaría mucho más extensa y dolorosa de lo que en aquel momento podíamos prever, un viaje que pondría a prueba no solo nuestra valentía, sino también los profundos lazos que nos unían como madre e hija, como mujeres, como supervivientes. Mientras abandonábamos la casa con destino al hospital, ignorábamos por completo que Roberto ya había escapado, desaparecido de Chalapa, llevándose consigo todo lo que podía. Había abandonado no solo a su esposa, sumida en la desesperación, y a su suegra, víctima de una agresión sexual, sino también otros secretos ocultos, otras víctimas desconocidas y otras historias de horror que saldrían a la luz mucho tiempo después. Sin embargo, en ese instante, a pesar del profundo dolor y el trauma abrumador, había algo que me daba la fuerza para seguir adelante, ya no estaba sola. Mi hija me había creído, había elegido la verdad por más dolorosa que fuera, y juntas, de alguna manera, encontraríamos un camino a través de esa oscuridad. El Hospital Municipal de Veracruz era humilde y carecía de recursos. En esa noche el doctor Paulo, quien se encontraba de guardia, fue el único médico que me atendió. En sus ojos pude percibir inicialmente sorpresa y luego una expresión cercana a la lástima, mientras Lucía le relataba lo sucedido. Necesitábamos realizar una evaluación forense, murmuró en voz baja, casi como si estuviéramos en un templo, pero no contábamos con el instrumental adecuado. La mejor opción era ir a Córdoba, a 1 hora de camino por una carretera llena de baches. Cada uno de los botes era una punzada de dolor para mí. Lucía, que ya había sufrido el castigo, conducía el coche de su padre.
Yo, en cambio, manejaba mi vehículo en un silencio sepulcral, con los nudillos blancos de apretar con fuerza el volante. De vez en cuando una lágrima se deslizaba por su mejilla, pero la enjugaba rápidamente como si no tuviera permiso para llorar, mientras yo, por otro lado, padecía mucho más en el hospital de Córdoba. La situación allí fue diferente. Una doctora forense, Dora Marcia, me examinó con cuidado y respeto, fotografiando las contusiones y tomando muestras. Me hizo preguntas minuciosas que me obligaron a revivir el horror, pero comprendí que eran imprescindibles. «Usted es valiente», me dijo mientras completaba los formularios. Muchas mujeres no tendrían la fortaleza para denunciar, sobre todo en estas circunstancias. A pesar de sentirme rota, humillada y como si algo esencial me hubiera sido arrebatado para siempre, miré a mi hija sentada a mi lado y supe que debía seguir adelante por ella, por mí, y por todas las mujeres que, habiendo sufrido lo mismo que yo, no pudieron denunciar los hechos ante la delegación de Córdoba. Nos enviaron de vuelta a Veracruz, argumentando que el crimen había ocurrido allí, en su jurisdicción, tras una hora más de viaje que nos dejó cerca de la medianoche. La delegación de Veracruz era un edificio antiguo y mal iluminado, custodiado por solo 2 policías. A esa hora, el delegado, un hombre de mediana edad llamado Silveira, nos recibió con visible impaciencia, pues estaban a punto de cerrar. Sin embargo, al escuchar a Lucía explicar el motivo de nuestra visita, se irguió de repente, mostrando una repentina alerta. «¿Está usted acusando al esposo de su hija de haber cometido una violación?», preguntó, dirigiéndome una mirada penetrante en la que se mezclaban la incredulidad y algo más, una especie de diversión burlona, como si le hubieran contado un chiste cruel. «Sí», respondí, procurando que mi voz sonara firme. «Y tengo un informe médico que confirma la agresión». Él echó un vistazo a los documentos que Lucía había depositado sobre su escritorio, hojeándolos con rapidez, sin prestarles verdadera atención. «Usted sabe que esta es una acusación muy grave. El señor Roberto es un hombre de renombre, un profesor universitario. Está absolutamente seguro de que no se trató de un malentendido, la misma palabra que Lucía había empleado unas horas antes, como si fuera posible confundir una violación brutal con cualquier otra cosa». «Delegado», exclamé sintiendo que la indignación me invadía y mi voz se elevaba. «Mire mi rostro, mire los resultados de los exámenes, aquí no hay ningún malentendido, en mi propia casa, en la cama donde compartí noches con mi esposo durante más de 2 décadas, ese hombre me drogó y me violó». El detective, visiblemente incómodo con mi relato, carraspeó, se ajustó la corbata y miró su reloj. Finalmente dijo: «Vamos a levantar el parte, pero le advierto que casos como este son difíciles. Es su palabra contra la de él, y probablemente tenga un buen abogado». Lucía, con la voz temblorosa de rabia reprimida, intervino: «La verdad está de nuestro lado, y vamos a llegar hasta el final, sin importar cuánto tiempo nos tome». Abandonamos la comisaría ya entrada la madrugada, con una copia del parte en la mano y la vaga promesa de que investigarían el caso, camino a casa. Lucía me contó que había intentado comunicarse con Roberto varias veces, pero el teléfono siempre daba ocupado. Luego desconectó el teléfono y dijo: «Estoy segura, debe estar huyendo en este mismo instante». Tenía razón, como supimos al hablar con una vecina. A la mañana siguiente corroboró la llegada de Roberto a casa, que había ocurrido al comenzar la tarde. Él con prisa empacó sus maletas y se marchó en el automóvil. Le comunicó a la vecina, con la excusa de una emergencia familiar, que debía trasladarse a la Ciudad de México. «Cobarde», murmuró Lucía con indignación al colgar el teléfono. «Cobarde asqueroso». Los días que siguieron fueron una amalgama de dolor, vergüenza y trámites burocráticos. Acudía una y otra vez a la delegación, soportando preguntas, algunas tan intrusivas e innecesarias que la hacían sentir al borde del colapso. Sin embargo, no se rindió. Cada vez que consideraba la posibilidad de abandonar, rememoraba la imagen de Roberto, el peso de su cuerpo sobre ella, y la ira le infundía la energía para perseverar.
Una semana después, llegó la primera noticia impactante: Roberto había sido localizado en Puebla, refugiado en casa de un amigo. Cuando la policía llegó para detenerlo, él negó rotundamente cualquier acusación, alegando que ella, en un estado de necesidad, se le había insinuado. Además afirmó que las marcas en su cuerpo provocadas por la frustración de la viudez y el posterior rechazo, eran autoinfligidas para perjudicarlo. Quizás fuera otro hombre, un amante que mantenía en secreto. ¿Cómo podía mentir de esa manera? Lloraba desconsolada sobre el hombro de Lucía. ¿Cómo es posible que tergiversen todo así? Es lo que hacen, mamá, respondió la voz con frialdad, dura como la piedra. Intentan convertir a la víctima en culpable, pero no lo permitiremos, vamos a luchar. Y luchamos contra el sistema judicial lento y dominado por hombres, contra las miradas de desconfianza, contra los chismes que corrían por el pueblo, las preguntas formuladas con segundas intenciones, las insinuaciones malintencionadas. Porque estaba sola con el yerno, quizás se arrepintió después, tan pronto después de la muerte de su esposo. Esas palabras eran como piedras lanzadas por gente que creíamos que nos conocía, que respetaba a nuestra familia. Descubrí de la peor forma posible cómo una comunidad que parecía tan unida podía volverse en tu contra en el momento en que más necesitabas apoyo. Unas semanas después de haber presentado la denuncia, nos encontrábamos en el mercado haciendo las compras cuando, de repente, escuché con nitidez a una mujer diciéndole a otra: esa es la que se le insinuó al marido de la hija y ahora dice que la violaron. Sentí que me daban una bofetada. Dejé el carrito de compras a medio pasillo y salí corriendo sin mirar atrás, sin poder respirar. Lucía me encontró sentada en la banqueta, completamente temblando. Ya no puedo más, hija, le dije, ahogándome en sollozos. No soporto las miradas, los comentarios malintencionados. ¿Cómo pueden creerle a él y no a mí? ¿Cómo pueden pensar que yo sería capaz de algo así? Contigo, con tu familia. Fue en ese instante, en mi momento más vulnerable, que Lucía tomó una decisión que transformaría nuestras vidas por completo. Nos vamos de aquí, mamá. Vamos a empezar de nuevo en otro lugar donde nadie nos conozca, donde no tengamos que soportar esto a diario. Respecto al proceso legal, a la justicia, continuaremos luchando a distancia. Vendremos para las audiencias cuando sea necesario, pero no podemos quedarnos aquí. Mamá, esto te está matando, nos está destruyendo a todos. Tenías razón, Veracruz, la ciudad que tanto amé y en la que crecí, se había transformado en una cárcel donde las miradas eran juiciosas y las palabras como cuchillos afilados. Cada calle, cada plaza, cada rincón que antes atesoraba recuerdos felices, ahora estaba contaminado por la sospecha, la duda y la traición, no solo la de Roberto, sino también la de una comunidad entera que eligió el camino más sencillo, la decisión de a quién o qué lado apoyar. Un día, sin esperarlo, vi un reportaje en la televisión sobre los estados del centro de México, mostrando sus ciudades históricas, su rica cultura y sus hermosas artesanías locales. Puebla, en especial, me cautivó con sus casas pintadas de colores vibrantes, sus antiguas iglesias y sus volcanes majestuosos en el horizonte. Se asemejaba a Veracruz en muchos sentidos, pero, al mismo tiempo, era completamente diferente, como si fuera un nuevo inicio. Un nuevo comienzo está demasiado lejos, comentó Lucía al escuchar mi idea de mudarnos, ya llevábamos más de 2 días hablando de ello. Mejor todavía, respondí yo, cuanto más lejos, menos posibilidades de que alguien nos encuentre, de que las historias nos persigan. Nos tomó casi 2 meses planificar y concretar todo el traslado. A pesar de que la venta de la casa fue por un precio inferior a su valor real, la necesidad urgente de efectivo nos obligó a tomar esa decisión. Además, nos deshicimos de la mayor parte del mobiliario, conservando solo algunos objetos personales que atesoraba Antonio, y algunos recuerdos invaluables. El abogado que contratamos para el juicio contra Roberto nos aseguró que, con los ahorros de toda una vida que Antonio y yo habíamos acumulado para nuestra vejez, podríamos proseguir con el caso desde la distancia, volviendo solo para las declaraciones imprescindibles, las cuales tendríamos que hacer a principios de 1990. Cargamos nuestras escasas pertenencias en una pequeña camioneta, Lucía y yo en el carro,
y dejamos atrás la ciudad que una vez fue nuestro hogar, Veracruz, llevando con nosotros las heridas aún abiertas y las esperanzas, aunque frágiles, de un nuevo comienzo. El trayecto fue largo y agotador, pero también curativo. Cada kilómetro que nos distanciaba de Veracruz parecía aligerar la carga que llevábamos sobre nuestros hombros. Durante las largas horas de viaje, mientras la carretera se extendía frente a nosotros, hablamos extensamente sobre el pasado que compartimos, sobre el incierto futuro que nos esperaba y sobre cómo, juntas, reconstruiríamos nuestras vidas después del abrupto final que Roberto había impuesto. Finalmente llegamos a Puebla al atardecer de un día de febrero. El sol, en su descenso, pintaba el cielo con tonalidades vibrantes de naranja y rosa, reflejándose en las coloridas fachadas de las casas, las calles adoquinadas y las imponentes iglesias barrocas. Parecía que la ciudad entera nos daba la bienvenida, ofreciéndonos la promesa de un futuro más esperanzador. Ya teníamos rentada una pequeña casa cerca del centro histórico, un lugar que habíamos encontrado a través de una inmobiliaria con la que intercambiamos cartas durante semanas. Era modesta pero acogedora, con un patio trasero que ya imaginaba lleno de hierbas aromáticas y, quizás, incluso una pequeña cocina al aire libre, donde podría preparar los dulces que tanto disfrutaba hacer en Veracruz. Los primeros días fueron de adaptación. El clima poblano, con su calor más seco e intenso, era diferente al de Veracruz, el acento de la gente, la gastronomía y las costumbres locales, todo demandaba un periodo de ajuste y familiarización. Con el tiempo nuestra adaptación a la nueva vida se fue consolidando. Lucía encontró empleo como maestra en una escuela primaria cercana y yo comencé a elaborar dulces, vendiéndolos inicialmente de casa en casa y luego a pequeñas tiendas que ofrecían productos típicos para turistas. Mientras tanto, el juicio contra Roberto continuaba, avanzando lenta y dificultosamente. Durante ese primer año, tuvimos que regresar a Veracruz 3 veces para asistir a audiencias y prestar declaraciones. Cada viaje era un tormento. Las miradas de reprobación y los chismes persistían, pero ahora podíamos sobrellevarlos mejor, pues sabíamos que teníamos un hogar, un refugio seguro lejos de ese ambiente hostil. Fue durante uno de esos viajes, en agosto de 1990, cuando algo cambió drásticamente. Estábamos en la sala de espera del juzgado, cuando una mujer de unos 30 años, con cabello castaño recogido en una cola de caballo y ojos nerviosos que evitaban el contacto visual, se acercó tímidamente a nosotras. «Ustedes son doña Matilde y Lucía, ¿no es así?», preguntó en un susurro como si temiera ser escuchada, y nosotras, confundidas y con una leve sensación de inquietud, asentimos. «Mi nombre es Teresa», continuó, «y yo también fui víctima de Roberto». Esas palabras resonaron en la sala de espera como una detonación. Teresa, sin dudarlo, nos relató cómo había sido alumna de Roberto en la universidad 3 años atrás, cómo él la había citado a un café para hablar de su tesis, cómo había vertido algo en su bebida, y cómo había despertado, desnuda y magullada, en un motel de mala muerte. «Nunca lo denuncié», confesó con lágrimas que surcaban libremente su rostro. «Tenía miedo. Miedo a que no me creyeran, a que arruinara mi carrera, a la vergüenza. Pero cuando supe de su caso, cuando leí los periódicos, no pude callar. No, otra vez». Y así en los meses siguientes otras 2 mujeres, una ex colega de trabajo y una vecina de Chalapa, relataron historias similares, sumándose al testimonio de Teresa. Aunque provenían de diferentes épocas y vivían situaciones distintas, todas las víctimas compartían el mismo patrón: habían sido drogadas con bebidas adulteradas, lo que les nublaba la conciencia y las exponía a violencia sexual. De pronto la situación dio un vuelco, ya no era solo la palabra de una mujer contra la del acusado. Ahora, 4 mujeres con relatos y pruebas similares, acusaban a un mismo depredador sexual, un profesor que durante años se había aprovechado de la vulnerabilidad de sus víctimas, confiando en el miedo y la vergüenza para silenciarlas. El caso adquirió una nueva relevancia. Los periódicos locales comenzaron a informar sobre el profesor depredador. La policía, ante las nuevas evidencias, reabrió investigaciones previas que habían sido cerradas por falta de pruebas. Roberto, que hasta ese momento había permanecido en libertad bajo investigación,
recibió una orden de prisión preventiva, pero ya había escapado una vez más. Esta vez creemos que está en el extranjero y lo vamos a atrapar, aseguró el nuevo fiscal a cargo del caso. Ahora tenemos un patrón establecido, tenemos testigos, tenemos pruebas contundentes. Es solo cuestión de tiempo. Esa palabra, el tiempo, que se manifiesta como el mejor amigo y el peor enemigo, el que cura las heridas pero también permite que criminales huyan, que las pruebas se desvanezcan, que los recuerdos se empañen para nosotras en Puebla. El tiempo comenzó a trabajar a nuestro favor cada día que transcurría, el dolor se mitigaba ligeramente, aunque los recuerdos, aunque menos vívidos, nunca se borraban del todo. Algunas cicatrices eran permanentes, pero aprendimos a vivir con ellas, sin permitir que definieran nuestra identidad. En agosto de 1991, precisamente un año después de que Teresa nos encontrara en el juzgado, recibimos la noticia: Roberto había sido detenido en Colombia mientras intentaba viajar a Venezuela con documentos falsos, y sería extraditado a México para enfrentar los cargos. El juicio, celebrado en enero de 1992, fue uno de los momentos más desafiantes, pero también más liberadores de mi vida. Revivir la narración minuciosa de aquella noche horripilante, soportar las miradas ajenas, algunas llenas de compasión, otras aún teñidas de escepticismo, y escuchar al abogado defensor intentar desacreditarnos, insinuando que éramos mentirosas, interesadas y emocionalmente inestables, era la parte más difícil. Sin embargo, esta vez, la experiencia fue distinta. Ya no estábamos aisladas, éramos 4 mujeres, unidas por el sufrimiento, pero también por la valentía de alzar la voz y exigir justicia. Contábamos con el respaldo de colectivos feministas de la Ciudad de México, quienes, al conocer nuestro caso, acudieron a brindarnos apoyo, asegurando que la prensa informara sobre el juicio de manera imparcial. Al escuchar al juez anunciar la sentencia de 15 años de prisión por violación agravada, con abuso de confianza y premeditación, sentí algo romperse en mi interior. No experimenté felicidad, ¿cómo podría haberla en medio de tanta tragedia? Esa noche, ya en el hotel de Veracruz, Lucía y yo, sintiendo por fin una sensación de alivio, como si un peso se hubiera desvanecido de mis hombros, una nube oscura se hubiera disipado permitiendo que el sol volviera a brillar, descorchamos una botella de vino. Irónicamente era la misma bebida que me habían usado para drogar, pero esta vez representaba la recuperación de nuestro poder, la justicia triunfante. Brindamos no solo por la condena de Roberto, sino también por todas las pequeñas y grandes victorias que habíamos logrado durante esos años horribles, por el coraje de denunciar, por la fuerza para empezar de nuevo, por la resistencia que nos mantuvo en pie cuando todo parecía perdido, y por este nuevo comienzo. Pensé en nuestra nueva vida en Puebla, en las amistades que estábamos forjando, y en todas las posibilidades que se abrían ante nosotras. Aunque la oscuridad comenzaba a desvanecerse, el trayecto por recorrer aún era extenso, y las cicatrices, especialmente las emocionales, requerirían un tiempo considerable para sanar por completo, si es que alguna vez lo hacían. Sin embargo, en ese instante percibimos que lo más difícil ya había quedado atrás, habíamos confrontado al peligro y, de alguna manera, logrado prevalecer. Al día siguiente emprendimos el regreso a Puebla, dejando atrás no solo Veracruz, sino también el periodo más oscuro de nuestras vidas. Era el momento de mirar hacia el futuro, de reconstruirnos, de redescubrir la felicidad en un mundo que, a pesar de todo, aún tenía mucho que ofrecernos. Puebla nos recibió con los brazos abiertos, como si la ciudad histórica intuyera nuestra necesidad de sanación. Retornamos del juicio con una extraña sensación, una combinación de alivio y agotamiento, similar a la de quien, tras una larga lucha, finalmente comprende la magnitud de sus heridas en nuestra pequeña casa alquilada en el corazón histórico. Después de aquel febrero de 1992, ese lugar adquirió un significado completamente nuevo para mí. Ya no era solo un espacio de transición, sino el sitio donde realmente íbamos a reconstruir nuestras vidas. Pinté las paredes de un amarillo claro, un color que irradiaba optimismo y alegría. En el pequeño jardín frontal, planté flores, un gesto que simbolizaba el florecimiento de una nueva etapa.
Colgué cortinas de colores vibrantes, adquiridas en el bullicioso mercado local, que inundaban el espacio de luz y vida. Cada pequeño detalle, cada cambio, era una declaración de intenciones. Estamos aquí, presentes y con la esperanza de un futuro mejor. Estamos vivas, luchando por seguir adelante. Estamos empezando de nuevo con fuerza y determinación. El clima cálido de Puebla, tan diferente al de Veracruz, se convirtió gradualmente en algo familiar y acogedor. Despertar con los rayos del sol filtrándose por las ventanas, el aroma del café recién hecho mezclado con los olores exóticos del mercado cercano, el canto de los pajaritos que construían sus nidos en los árboles del patio. Pequeñas bendiciones diarias que antes pasaban desapercibidas, pero que ahora representaban la capacidad de disfrutar de los placeres más simples. En ese ambiente Lucía se entregó por completo a su labor en la escuela, donde impartía clases. Sus alumnos la adoraban, los padres la respetaban y la directora siempre elogiaba su dedicación y compromiso. La nueva maestra, hija de la famosa Dulcera, es una bendición para nuestro pueblo. Recuerdo en el mercado cómo mi pecho se henchía de orgullo al escucharla hablar de su futuro. Después de todo lo que hemos sufrido, ver a mi hija prosperar era una fuente de consuelo. En cuanto a mí, mis dulces comenzaron a ser reconocidos en la zona. Empecé con un pequeño puesto improvisado en el mercado dominical, vendiendo cocadas, dulces de leche y bolitas de amaranto. Rápidamente llegaron pedidos para cumpleaños, bautizos e incluso bodas. En cuestión de meses, no podía cubrir la demanda trabajando sola en la pequeña cocina de mi casa. Fue doña Celia, una señora que conocí en la iglesia, quien me aconsejó rentar un local propio. Con el don de doña Matilde, se merece una tienda de verdad. Sé de un local desocupado cerca del mercado municipal. Es de mi compadre, puedo presentárselos. El local era ideal, una antigua casa de gruesos muros, con un espacio frontal que serviría como tienda y una amplia cocina en la parte trasera. Aunque el costo de la renta superaba ligeramente mi presupuesto inicial, decidí tomar el riesgo. Utilicé una porción de los ahorros que habíamos traído de Veracruz para remodelar el local y adquirir el equipamiento básico, una estufa industrial, moldes y utensilios, todo esto en julio de 1992. Así, inauguramos Dulces Matilde. Para darle un ambiente acogedor, decoré la pequeña tienda con manteles de encaje elaborados por artesanas de la región. Las paredes se pintaron de un azul claro, adornadas con detalles en amarillo. En la fachada, coloqué macetas con flores en las esquinas. Un letrero de madera, tallado por un artista local, exhibía el nombre de la tienda junto a ilustraciones de frutas tropicales. El día de la inauguración se convirtió en una pequeña celebración. Lucía invitó a sus compañeros de escuela, los vecinos se acercaron por curiosidad, y hasta el padre de la iglesia del Sagrario vino a bendecir el negocio. Ofrecimos muestras de dulces, café recién hecho y licor de rompope, cuya receta aprendí de doña Celia. La gente sonreía, elogiaba y prometía regresar, promesas que cumplieron en los meses siguientes, permitiendo que la tienda ganara una clientela leal. Atraídos por la riqueza histórica de Puebla y sus magníficas iglesias barrocas, los turistas que visitaban la ciudad se detenían a degustar mis dulces especiales. Después se marchaban con bolsitas llenas de golosinas para llevarse como recuerdo. Los comerciantes locales, observando el éxito de mis creaciones, comenzaron a encargarme dulces para revenderlos en sus tiendas y hoteles. Rápidamente la demanda creció tanto que necesité ayuda. Contraté a 2 jóvenes poblanas, Juana y Concepción, para que me asistieran en la producción. Les transmití los secretos que aprendí de mi madre adaptándolos a los ingredientes típicos de Puebla, cocada con nuez, dulce de camote con piña y jamoncillo con nueces de Castilla. Un día, mientras aprendía a elaborar el dulce de guayaba, Juana me dijo: «Usted trajo un pedacito del sur para nuestro centro, pero con nuestro sazón». Esas palabras me conmovieron profundamente, ya que reflejaban exactamente lo que intentaba lograr, rescatar lo mejor del pasado, transformándolo, adaptándolo y creando algo nuevo. Al igual que yo, Lucía también estaba prosperando,
y en 1993 fue ascendida a coordinadora pedagógica en la escuela. Nos mudamos a una casa más espaciosa y confortable, que tenía una terraza en la azotea desde donde se podía apreciar una vista impresionante de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Las tardes de domingo nos sentábamos allí, disfrutando de agua fresca, mientras observábamos a las familias reunidas en los parques cercanos, disfrutando de sus días de campo. Era la vida sencilla y auténtica de aquella comunidad la que nos había recibido con los brazos abiertos. Fue en una de esas tardes, en abril de 1994, cuando Lucía me habló de Juan. Él era profesor de historia en la escuela local. Su madre había llegado de la capital 6 meses atrás y él era viudo. Tenía una hija pequeña, de 5 años, llamada Clara. Noté algo distinto en su mirada cuando hablaba de él, un brillo que no había visto desde que Roberto, su anterior pareja, había fallecido. Confieso que sentí temor considerando todo lo que habíamos vivido. La idea de que Lucía se involucrara sentimentalmente con otro hombre me aterrorizaba. ¿Y si fuera otro monstruo disfrazado de príncipe?, le pregunté, intentando no sonar demasiado alarmada. Lo conoces desde hace suficiente tiempo, hija, ¿sabes algo sobre su pasado, sobre su familia? Lucía sonrió, comprendiendo perfectamente lo que estaba pensando. Madre, ya lo sé, te has preguntado todo lo imaginable. Hablé con personas que lo conocieron en la capital, incluso con la familia de su esposa fallecida. Es un hombre bueno, mamá, honesto, amable y comprende nuestra situación. Le conté todo. ¿Y cómo reaccionó?, pregunté con inquietud. Con compasión, sin juzgar, me dijo que admira nuestra valentía y que espera, algún día, merecer por completo mi confianza. A pesar de eso, me costó aceptar la idea. Finalmente, unas semanas después, cuando conocí a Juan en una cena en nuestra casa, observé atentamente cada gesto, cada palabra, cada mirada. Buscaba indicios, cualquier señal que revelara algún peligro. Sin embargo, solo vi a un hombre sencillo, de voz suave y ojos amables, que trataba a Lucía con casi reverente respeto y a su hija Clara con un amor genuino, y fue así como la pequeña Clara, casi al instante, conquistó mi corazón. Lucía, una niña brillante con rizos castaños y una sonrisa que iluminaba cualquier lugar, había sufrido la pérdida de su madre a causa del cáncer a una edad muy temprana, pero a pesar de su dolor, irradiaba una alegría que contagiaba a todos. Un día, con la timidez propia de una niña, se acercó a ella y le preguntó si podía enseñarle a preparar los deliciosos dulces que veía en la bonita tienda del barrio. En ese momento sintió una conexión especial, una sensación de que la relación con Lucía se estaba forjando. Mientras tanto, Juan, con la delicadeza y el cuidado que la situación requería, comenzó a acercarse a Clara, compartiendo paseos tranquilos y seguros. Los fines de semana se llenaban de cenas familiares, risas y largas conversaciones en la azotea, bajo la luz de la luna que bañaba la ciudad de Puebla. Clara, con el corazón sanado, se estaba permitiendo amar de nuevo, pero esta vez con la madurez de quien ha aprendido, sin la impulsividad de la juventud. En diciembre de ese año, Juan, arrodillado y con sencillez, le propuso matrimonio a Clara durante un tranquilo día de campo a orillas del río Atoyac, con Lucía como testigo, quien sostenía una pequeña flor que había cortado para la ocasión. Clara aceptó, pero con una condición, un noviazgo largo de al menos un año, para construir sobre cimientos sólidos. Mamá, me explicó después, quería estar completamente segura, no solo por mí sino también por Clara. Ella ya había sufrido la pérdida de su madre. No podía permitirme entrar en su vida si no era para quedarme definitivamente. Me asombró la madurez de mi hija. A sus 29 años, poseía una sabiduría que yo, a pesar de tener 40, aún no había alcanzado. Las experiencias de la vida habían forjado en ella un discernimiento y una cautela que, irónicamente, podrían protegerla más que cualquier consejo que yo pudiera ofrecerle. El año de 1995 fue de ardua preparación, no solo para una boda que decidimos fuera sencilla, sino para la nueva vida que se avecinaba. Juan vendió su pequeña casa en las afueras de Puebla y, junto con Lucía, compraron un terreno más amplio para construir su hogar, un proceso que llevaría tiempo.
Yo por mi parte los apoyé en todo lo posible, invirtiendo parte de las ganancias de la tienda, que cada día prosperaba más. Mientras tanto, Clara pasaba cada vez más tiempo conmigo, solía ir a la tienda después de la escuela, se sentaba en un banquito alto en la cocina y me observaba trabajar, formulando 1000 preguntas, siempre dispuesta a ayudar, aunque fuera un poco, y aprendiendo a paso lento. Mucho antes de que un documento legal la convirtiera oficialmente en mi nieta, mi corazón ya la había adoptado como tal. Abuela Matilde, ¿puedo mover el dulce?, me preguntaba, con los ojos llenos de ilusión. La primera vez que me llamó así, la emoción me embargó y las lágrimas brotaron de mis ojos. Nunca imaginé que me convertiría en abuela de esta forma, por los senderos intrincados que la vida nos había deparado. Pero ahí estaba ella, esa niña que anhelaba afecto y que al mismo tiempo, yo necesitaba prodigar, llenando un vacío en mi corazón que desconocía poseer. La boda se celebró en febrero de 1996, justo un año después de la pedida de mano. Fue una ceremonia modesta en la Catedral de Puebla, seguida de una celebración en el patio de la nueva casa de los novios. La vivienda aún estaba en construcción, pero ya tenía techo y las paredes principales erigidas. Con gran dedicación preparé todos los dulces, una mesa rebosante de dulces de leche, cocadas, pasteles y conservas, todos elaborados artesanalmente, como obsequio para mi hija Juana. Mientras yo me concentraba por completo en los preparativos, Concepción y su equipo se encargaron de la tienda. Los días previos a la boda fueron de una felicidad pura e ininterrumpida. El día de la ceremonia, la visión de Lucía en el altar, resplandeciente con un sencillo pero elegante vestido de encaje, junto a un hombre que la observaba con una admiración evidente, me llenó de emoción. Sentí que verdaderamente dejábamos atrás el pasado, sin olvidarlo, ya que eso era imposible, pero sí avanzando, construyendo un nuevo futuro, transformando las heridas en las cicatrices de una batalla ganada. Clara linda con su vestido azul claro, caminaba hacia el altar con los anillos, mostrando una seriedad cómica para una niña de 7 años. Cuando el sacerdote declaró a Lucía y Juan marido y mujer, dio un pequeño salto de alegría que contagió sonrisas a todos los presentes. La celebración se extendió hasta el amanecer. Vecinos, compañeros de la escuela de nuestra hija, clientes de la tienda que abrimos, y los amigos que forjamos en Puebla a lo largo de los años, todos se unían en una celebración que trascendía la simple unión, era el festejo de un nuevo comienzo, una victoria sobre las dificultades que habíamos enfrentado. Ya entrada la noche con la luna alta en el cielo y el sonido melancólico de un trío de mariachis locales llenando el ambiente, mi mente se volcó hacia Antonio. Me pregunté qué diría él si pudiera presenciar este momento, si supiera de todo lo que habíamos vivido desde su partida. La respuesta llegó en un susurro interno: estaría orgulloso de la fortaleza que ustedes dos demostraron, de la dignidad con la que enfrentaron los momentos más oscuros y cómo, a partir de las ruinas, construyeron algo nuevo y hermoso. Esa certeza me inundó de una paz que hacía mucho no sentía, como si Antonio estuviera presente bendiciendo ese instante, aprobando nuestras decisiones y los caminos que recorrimos, esos años que fueron de consolidación para nuestra nueva vida. La tienda, impulsada por el éxito, se expandió y abrió una segunda sucursal en el bullicioso centro turístico de Puebla en 1998. Un año antes, en 1997, mi hija Lucía quedó embarazada, dando a luz a mi primer nieto biológico, el pequeño Miguel, un niño de ojos brillantes y vivaces que heredó la sonrisa de su abuelo paterno, a quien nunca llegó a conocer. Clara, quien ahora era oficialmente mi nieta también, crecía fuerte e inteligente, dividiendo su tiempo entre la escuela y la ayuda en la tienda de dulces, y con la firme convicción de que algún día la heredaría. «Voy a hacer dulces aún mejores que los suyos, abuela», proclamaba con la seguridad propia de la juventud. Y yo, observándola, no albergaba ninguna duda al respecto. A medida que se acercaba el nuevo milenio, me senté a reflexionar sobre el extraordinario recorrido que había sido mi vida, desde las calles empedradas de Veracruz y las coloridas cuestas de Puebla, el amor juvenil por Antonio, el terror vivido a manos de Roberto y finalmente, la paz que sentía al ver a mi hija feliz,
a mis nietos creciendo sanos y mi negocio floreciendo. En la víspera del año 2000, en diciembre de 1999, celebramos una gran fiesta en la recién construida y ahora cálida casa de Lucía y Juan. Mientras observaba a mi familia reunida con Lucía y Juan, con Clara, ya adolescente, y Miguel, con sus apenas 2 años correteando por todos lados, sentí una profunda y casi dolorosa gratitud. Habíamos logrado algo más que sobrevivir, habíamos triunfado. Las heridas del pasado, aunque nunca desaparecerían por completo, pues todavía sufría pesadillas ocasionales y ciertos detonantes me hacían temblar, no podían opacar nuestra felicidad. Habíamos reconstruido nuestras vidas laboriosamente con una paciencia y una fortaleza que desconocía hasta que me vi obligada a encontrarlas en mi interior. Puebla, que inicialmente consideré solo un refugio temporal, se había transformado en nuestro verdadero hogar, un lugar donde fuimos aceptadas sin juicios, donde pudimos empezar de nuevo, sin las sombras del pasado acechándonos constantemente. En este lugar, la gente nos conoció en el presente valorando nuestras capacidades y creaciones, no por el doloroso pasado que habíamos sufrido. Al sonar los fuegos artificiales que celebraban el nuevo milenio, levanté mi copa en un brindis silencioso, un homenaje a todo lo que habíamos vivido, al pasado que nos había moldeado, al presente que construimos con tenacidad y al futuro que se extendía ante nosotras, radiante y lleno de promesas. El camino recorrido estuvo plagado de obstáculos. Hubo instantes en los que creí sucumbir al sufrimiento, a la humillación y a la injusticia, momentos en los que el peso de la carga parecía insoportable. Sin embargo, cada esfuerzo, cada decisión, cada pequeño triunfo nos condujo hasta este punto, a una vida que a pesar de las cicatrices, o quizás gracias a ellas, merecía ser vivida plenamente. Cuando Clara, con sus 11 años repletos de ilusión por el nuevo siglo, me preguntó «¿En qué estás pensando, abuela?», respondí con la simple verdad que la vida me había enseñado, una verdad aprendida a través de la experiencia más dura. Mientras reflexionaba, mi amada llegaba a la conclusión de que en ocasiones es necesario experimentar grandes pérdidas, casi la ruina, para comprender nuestra verdadera esencia y fortaleza. A pesar de la crueldad que la vida a veces despliega, también nos brinda segundas oportunidades y nuevos comienzos, siempre y cuando tengamos el coraje de buscarlos. Me abrazó, tal vez sin captar completamente el profundo significado de mis palabras, pero sintiendo su importancia vital. En ese abrazo, con los colores del atardecer pintando el cielo y mi familia reunida, supe que finalmente había regresado a casa, no solo a un lugar físico, sino a un estado de paz interior que creía haber perdido para siempre. El camino de la reconstrucción no había sido sencillo, ni directo. Hubo obstáculos, retrocesos y momentos de duda, pero cada elemento que construimos, el negocio, el hogar, las amistades, la nueva y ampliada familia, era genuino, nuestro producto no solo del sufrimiento, sino también de nuestra firme negativa a permitir que el dolor dominara nuestras vidas. Y quizás esa sea la victoria más significativa de todas. En lugar de ser una condena eterna, el trauma se transformó en un capítulo de mi vida, un capítulo de una historia que sigue escribiéndose día a día, llena de colores, sabores y momentos felices que ni siquiera Roberto, con su maldad, logró borrar por completo. Hoy, sentada en la azotea de mi pequeña casa en Puebla, con la vista del sol tiñendo de naranja y rojo los volcanes, un espectáculo que nunca me canso de admirar, me doy cuenta de cuánto tiempo ha transcurrido. Tengo 78 años y el cabello completamente blanco, algo que ya no me preocupa teñir, y mis manos, marcadas por el tiempo y el trabajo con azúcar y frutas durante décadas. La dulcería Dulces Matilde, que fundé hace mucho, se ha convertido en un negocio tradicional de la ciudad, ahora principalmente administrado por Clara, mi nieta de corazón, quien no solo heredó mis recetas, sino también mi perseverancia. A sus 36 años, Clara expandió el negocio y creó nuevas recetas, fusionando las tradiciones de Veracruz y Puebla. Llevó nuestros dulces artesanales, elaborados con recetas familiares, a diversas ferias gastronómicas de renombre en la Ciudad de México, Guadalajara, e incluso a eventos internacionales, expandiendo así el alcance de nuestro negocio. Todo comenzó gracias a la abuela, quien, al ser entrevistada sobre el éxito de nuestra empresa,
siempre recuerda con cariño el origen de todo. Esas palabras me llenan de un orgullo inmenso, un sentimiento que la joven asustada que huyó de Veracruz, buscando un futuro mejor, jamás hubiera imaginado experimentar. Con el tiempo Lucía y Juan han permanecido juntos, conformando una sociedad que se ha fortalecido con los años. Ella, recientemente jubilada como directora de la escuela, donde inició como maestra, disfruta ahora del merecido descanso. Él, por su parte, sigue impartiendo clases de historia, inspirando a nuevas generaciones con su vasto conocimiento y su genuina amabilidad. Al observar a Lucía y a Juan después de casi 3 décadas juntos, compartiendo un café en la azotea, intercambiando miradas llenas de complicidad y amor, siento una profunda sensación de paz y felicidad. Mi hija encontró el amor verdadero, un amor respetuoso y sincero, digno de ella desde el principio. Finalmente Miguel, mi nieto biológico, ahora con 28 años, ha elegido un camino profesional que sorprendió gratamente a toda la familia. Después de graduarse en Derecho, se especializó en casos de violencia contra la mujer, motivada por la historia de su abuela, quien le contó que decidió estudiar esa carrera para que otras mujeres no tuvieran que enfrentar las mismas dificultades que ella y su madre para obtener justicia. Ahora, con la alegría de haber visto nacer a sus bisnietos gemelos, Antonio y Matilde, hijos de Clara, en honor a su esposo y a ella, y a la pequeña Lucía, hija de Miguel, que mantiene viva la tradición familiar de los nombres, reflexiona a menudo sobre el camino recorrido, no solo los acontecimientos importantes, como la pérdida de Antonio, la violencia sufrida a manos de Roberto, la huida a Puebla y la reconstrucción de su vida, sino también lo que aprendió de cada instante, cada desafío y cada triunfo, grande o pequeño, siendo la lección inicial y quizás la más trascendental que somos mucho más fuertes de lo que creemos, y que dentro de nosotros existe una reserva de valentía que solo se revela cuando todas las demás opciones han sido agotadas. Al recordar aquella noche espantosa en que Roberto me arrebató la confianza, la seguridad y la dignidad, y al rememorar el arduo camino recorrido desde entonces, apenas puedo reconocer a la mujer destrozada que despertó sola, herida y sin saber cómo seguir adelante. Sin embargo, de alguna manera, hallé la fortaleza para levantarme, para luchar y para comenzar de nuevo, aprendiendo la segunda lección, la importancia de creer a las víctimas, algo que se puso a prueba en Veracruz cuando muchos dudaron de mí, insinuando que yo misma había provocado o consentido lo sucedido. Lamenté cada palabra de incredulidad, sintiéndolo como un golpe más. Pero cuando Teresa y las demás mujeres aparecieron, cuando logramos construir una red de apoyo mutuo, no solo encontramos la fuerza para enfrentarnos al sistema judicial, sino también para iniciar la sanación de nuestras heridas emocionales. Por eso, siempre que escucho sobre un caso similar, me esfuerzo en decir en voz alta, te creo. Y así a los 42 años comprendí la tercera lección, nunca es tarde para empezar de nuevo. Abandoné mi ciudad natal, dejando atrás el entorno familiar, la casa donde crecí y mis lazos familiares, todo en busca de una nueva vida. A miles de kilómetros de distancia, solo tenía a mi hija, unos pocos ahorros y una gran incertidumbre sobre el futuro. Hoy, después de 30 años, he construido una familia numerosa, un negocio exitoso, tengo amigos entrañables y una comunidad que me recibió como si siempre hubiera sido parte de ella. Aquí reside la cuarta lección, el poder transformador del trabajo y la creatividad. La elaboración de dulces no era solo una forma de subsistencia, para mí era terapia, una conexión con mis orígenes, una manera de convertir ingredientes simples en algo que brindaba alegría a los demás. En los momentos más difíciles, cuando el recuerdo del trauma amenazaba con paralizarme, era en la cocina, con las manos en la masa, donde encontraba la paz. Cada dulce que resultaba perfecto era una pequeña victoria contra el caos. La quinta y quizás la más profunda lección es que el mal existe y es real. Aunque a veces se manifiesta con una apariencia amable y una sonrisa cortés, el mal también existe, pero el bien, al final, es más persistente y poderoso. Roberto estuvo a punto de arruinar nuestras vidas, pero miren todo lo que hemos logrado construir a pesar de él, quizás incluso gracias a él, una familia más unida,
una comunidad solidaria y un legado de amor y esfuerzo que ya llega a la 4ª generación. Recientemente, revisando noticias antiguas, me enteré de que Roberto falleció en prisión en 2001 a causa de un infarto, tras haber cumplido solo 9 de los 15 años de su condena. Irónicamente, la misma causa que se llevó a mi Antonio. Sin embargo, la noticia no me produjo alegría ni tristeza, sino un extraño alivio, como si un capítulo finalmente pudiera cerrarse por completo. Pensé que sentiría algo más, tal vez un resurgimiento de la ira o una amarga satisfacción, pero la verdad es que hace mucho tiempo que Roberto dejó de tener control sobre mis pensamientos y mis emociones. Mi vida, que antes era como una simple página volteada, se transformó en un libro mucho más vasto y hermoso. Y tal vez esta sea la mayor victoria, haber vivido una vida tan completa, tan llena de amor y de un propósito claro, que aquellos que intentaron destruirnos se vuelven insignificantes, aunque no olvidados. Jamás olvidaré lo sucedido, pero ahora son como una nota al pie en la gran historia de mi existencia. Queridos amigos que me ven hoy, si esta historia ha tocado su corazón, les pido que dejen su me gusta y se suscriban al canal. Cada suscripción me da fuerzas para seguir compartiendo estos recuerdos, que a veces son difíciles de revivir, pero que pueden ayudar a alguien que esté pasando por momentos difíciles. Un fuerte abrazo de la abuela Matilde, quien aprendió que las cicatrices que llevamos no definen nuestra identidad, sino lo que elegimos hacer con ellas. Hoy elijo ser feliz. Elijo celebrar cada día como un regalo. Elijo encontrar belleza incluso en los lugares más inesperados. Es la decisión diaria de empezar de nuevo, la que se repite con cada amanecer, lo que me ha traído hasta este punto. Y esa misma fuerza, esa misma capacidad de elegir, es la que te impulsará a superar tus límites, llevándote a lugares que ahora ni siquiera puedes concebir. M.